acompaña Darwin Díaz desde España, quien está conectado, doctorando en Psicología de la Educación de la Universidad de Barcelona, España. Magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, Colombia. Estudios del Máster Interuniversitario de Psicología de la Educación de la Universidad de Barcelona, España. Psicólogo de la Universidad de La Sabana, Colombia. Licenciado en Filosofía y Educación Religiosa de la Universidad Santo Tomás, Colombia. Docente, investigador y asesor en pregrado y posgrado del Centro de Tecnologías de la Universidad de La Sabana. Jurado de proyectos de investigación en posgrado, líder en proyectos de formación e investigación en docencia universitaria. Nos acompaña su jurado interno, la profesora Fanny Almenares, docente de vocación y formación, licenciada en Administración y Supervisión Educativa, con maestría en Educación dedicada a la docencia desde hace 27 años. Los 10 primeros en la educación básica primaria y paralelamente de cátedra en educación superior y los 17 años restantes en educación superior. Nos acompaña su jurado externo, Wilson Paul Rueda, geógrafo de la Universidad Nacional de Colombia, máster en estudios políticos y estudios de maestría en medio ambiente y desarrollo. En la actualidad se desempeña como gestor y miembro del equipo de la Dirección de Investigación de la Universidad Piloto de Colombia y docente de Geografía del Programa de Bachillerato Internacional de la asignatura de Geografía en el Gimnasio Vermont de Bogotá. Trabaja como docente desde hace 14 años y alterna con actividades de consultoría con entidades como la IGAC, CAR, Universidad del Bosque, entre otras. Gloria, Harvey y Carlos tienen 20 minutos para sustentar, luego 15 minutos de preguntas por parte de los jurados y finalmente 5 minutos de deliberación en los que les vamos a pedir que se retiren y luego ingresen para dar su nota final. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Nos hemos tenido la oportunidad de saludarnos. Por si acaso estoy director de posgrados, Lili Cardona, está el asistente Giovanna Maya y está también mi community manager Álvaro, que estamos acá pendientes. Muchas gracias. Muchas Gracias. Esta propuesta pedagógica nace con el interés de transformar las prácticas docentes de los docentes del Colegio Eduardo Maña Mendoza. Llevaba por título Diseño de una estrategia pedagógica para incorporar TIC en los proyectos integradores desde el enfoque pedagógico sociocrítico en ciclo 4 en el Colegio Eduardo Maña Mendoza. ¿Quiénes somos? El Colegio Eduardo Maña Mendoza es una institución de educación pública, atiende estudiantes de primaria, de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Lleva el nombre de Eduardo Maña Mendoza, el abogado Eduardo Maña Mendoza, y el colegio está ubicado en la localidad Quinta de Usme. Para orientar nosotros el proceso de investigación, aplicamos dos instrumentos que nos permitieron visualizar las necesidades de la institución. Esos dos instrumentos fueron una encuesta estructurada y un inventario de los recursos TIC con los que cuenta el colegio. Estos dos instrumentos nos dieron a nosotros la visión de la institución, nos permitió ver las fortalezas y las debilidades desde el ámbito administrativo, tecnológico y pedagógico. Nos vamos a centrar un poquitico en las debilidades detectadas en esa caracterización. En el ámbito pedagógico, nosotros detectamos que los docentes tienen poca formación inicial en TIC, tienen muy pocas posibilidades de formarse también en la incorporación pedagógica de TIC. Los proyectos que están en el ámbito pedagógico, los proyectos integradores que desarrollan los docentes no son tan integradores, y detectamos también que los docentes desconocen el enfoque pedagógico del colegio. También detectamos nosotros que
los docentes hacen muy poca incorporación de tecnologías. En lo tecnológico, nosotros detectamos acá que el acceso a los recursos TIC del colegio no es equitativo. Los estudiantes de primaria y de preescolar no tienen acceso a esos recursos. Y en la parte administrativa, pues, la rotación de maestros. Puestas estas debilidades y esas fortalezas y esas debilidades en una matriz DOFA, nos dimos cuenta que para orientar el proceso de investigación, los proyectos integradores, el enfoque sociocrítico y la incorporación de TIC eran como por donde debería orientarse la investigación. Entonces, empezamos a cuestionarnos y a mirar en qué pueden aportar los proyectos integradores para la comprensión del enfoque pedagógico, para articular las TIC. Empezamos a preguntarnos cómo estaban desarrollando los profes los proyectos integradores, cuál era la falencia, qué elementos estaban utilizando los profes para llevar a cabo esos proyectos integradores, y todo ese número de cuestionamientos nos llevó a plantear la siguiente pregunta. Entonces, a partir de esos cuestionamientos anteriores, diseñamos la siguiente pregunta de investigación. Este es nuestro interés de investigación. ¿Qué elementos deberían articularse al diseñar un proyecto integrador como estrategia pedagógica que incorpore TIC desde el enfoque pedagógico sociocrítico con los docentes del ciclo 4 de la IE Eduardo Maña Mendoza? Identificado nuestro interés investigativo, entonces pasamos a plantear unos objetivos que nos permitieran llegar a la solución de esa pregunta. El objetivo general, entonces, lo definimos como determinar los elementos que se deben articular al diseñar un proyecto integrador como estrategia pedagógica que incorpora TIC desde un enfoque pedagógico sociocrítico. Para alcanzar este objetivo en general, pues nosotros decidimos que lo primero que teníamos que hacer era caracterizar qué estaban haciendo los profes. Bien o mal, determinar qué era lo que estaban haciendo para poder fortalecer con un trabajo futuro, fortalecer ese trabajo que ya llevaban ellos. Entonces nuestro primer objetivo específico estuvo orientado a caracterizar esas prácticas educativas. Luego nos propusimos diseñar un proyecto integrador determinando los elementos, incorporando tecnologías y que fuera desde un enfoque pedagógico sociocrítico. Y por último, decidimos identificar los elementos relacionales de ese proyecto integrador y establecer una relación que nos permitiera tener una visión conceptual clara. Establecido la pregunta de investigación, nuestro interés investigativo y establecidos los objetivos, empezamos a hacer una búsqueda de investigaciones que nos permitieran observar cómo estaba lo que nosotros queríamos investigar. Los parámetros de búsqueda no nos arrojaron nada que tuviese mucha concordancia con lo que nosotros pues estábamos interesados en investigar. Por lo tanto, cogimos esa pregunta problema y empezamos a abordar los elementos que la componen. En este caso, nosotros abordamos acá estrategias pedagógicas, enfoque sociocrítico, proyectos integradores e incorporación de TIC. Hay algunos estudios que nosotros tuvimos en cuenta en el sentido que nos permitió a nosotros mirar cómo estaba el cuento o
nos permitió mirar cómo estaba la formación de los docentes, pues porque íbamos para un proceso de formación docente. Bueno, esos elementos relacionales que ya pues, les comentó mi compañero, nos permitieron fortalecer nuestro sustento teórico, ¿sí? Frente a estrategias pedagógicas, tuvimos grandes aportes de Torres, de Acosta y de Orjuela, ¿sí? Frente a esto, algunos aportes como que la incorporación de TIC genera transformaciones pedagógicas significativas en la educación, ¿sí? Otra es que la incorporación depende de la formación docente, ¿sí? En este caso. Frente al enfoque sociocrítico, nosotros encontramos grandes aportes de Jiménez y de Padilla, ¿sí? Donde se valora, por un lado, el enfoque hace una resignificación de las TIC en la educación, ¿sí? Y por el otro, un gran aporte que encontramos es el valor que le da el contexto en el que se desarrolla el estudiante y los profesores. Tenemos en torno a la formación docente los aportes de Calvo. En ellos encontramos que la capacitación, la formación en TIC debe tener un objetivo pedagógico claro para que tenga un significado, ¿sí? En las experiencias educativas. Y frente al desarrollo de proyectos integradores, encontramos que permite el trabajo colaborativo entre los docentes y unas prácticas incluyentes en donde participa tanto docentes como estudiantes en el desarrollo en el desarrollo curricular. Bueno, frente a nuestro marco teórico, los ejes son coherentes y articulados con nuestra pregunta de investigación. Encontramos proyectos integradores, enfoque pedagógico sociocrítico, que es el modelo pedagógico de nuestra institución, ¿sí? Y la incorporación de TIC. ¿Listo? Para avanzar. Sí, avanza. Bueno, la metodología de investigación que nosotros abordamos, que trabajamos, está basada en la investigación acción tomada de Sandoval. Nuestro alcance es descriptivo y nuestro enfoque cualitativo. Ahí trabajamos fuertemente con el autor Fernández y Sampier, con Sampier. Las categorías de análisis están basadas en el enfoque pedagógico, proyectos integradores e incorporación del TIC, que ya las nombramos como los compañeros. La población son los docentes de la institución educativa y como muestra trabajamos 11 docentes que son los que componen el ciclo 4. Cuando hablamos de ciclo, es un grupo de docentes de los grados octavos y novenos. Los instrumentos de recolección que nosotros definimos o que trabajamos para nuestra metodología de investigación fueron las entrevistas no estructuradas, las encuestas estructuradas y unos diarios de campo que los usamos, y ahora más adelante los vamos a ver en qué momento los aplicamos. Nosotros usamos un modelo que encontramos de Kemis, un modelo de investigación, el cual nos lleva por fases todo el proceso que desarrollamos durante la implementación y el diagnóstico de la investigación. La fase 1 fue el diagnóstico, que fue la que presentó mi compañero, diagnóstico y fundamentos conceptuales, en la cual se identificó el contexto, se hizo una interpretación del problema, se plantearon los objetivos de la investigación, se hizo una revisión bibliográfica y un desarrollo del estado del arte y marco teórico. En el diseño metodológico, que es la fase número 2, como lo plantea Kemis, nos permite mirar el objeto de la investigación, como lo miramos ahorita, qué tipo de investigación, el enfoque, y bueno, eso básicamente. La fase 3 tenemos la parte de instrumentos que vamos a usar, la